Bueno, primeramente, pues reciban saludos de nuestros hermanos por acá en León, Guanajuato, de donde es un servidor. Y también les pido de sus oraciones, pues el día de mañana estaré partiendo nuevamente hasta la ciudad de Monterrey para ya seguir con mis estudios en la escuela de predicación. Vamos a entrar, hermanos, al tema y vamos a comenzar con esta lectura. Con esta lectura allá en Job, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 13. Job, capítulo 1, vamos a leer desde el verso 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los zebedeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, aún hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a filo a los criados. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, sin duda, el año que estamos despidiendo, este año 2020, fue un año en el cual enfrentamos muchos cambios. Hubo cambios tanto personales como para todo el mundo, para la sociedad actual. Hubo cambios muy grandes y significativos, cambios drásticos de un día para otro. Los cambios van a llegar siempre a nuestra vida. Cuando comenzábamos el año 2020, no pensábamos que tal vez los cubrebocas serían parte de nuestra vida cotidiana, o quizá una botellita de gel, llevarla para todos lados junto con nosotros. No pensábamos que eso iba a ser parte de nuestra vida cotidiana. Ahora enfrentamos estos cambios que nos trajo este año. Y de este año hemos aprendido muchísimas cosas por todos estos cambios que comenzaron desde el enero pasado. Cada uno de nosotros aprendió, tanto personal como a nivel de congregación, como a nivel de iglesia, aprendimos muchas cosas. Enfrentamos los cambios que vinieron con este año. No pensábamos perder a muchos de nuestros hermanos que ya están descansando. Algunos de nuestros familiares muy queridos ya partieron. No pensábamos que eso fuera a pasarnos. Sin embargo, hermanos, los cambios son algo que nosotros debemos enfrentar día con día en nuestras vidas. Cambios pequeños y cambios grandes hay a diario y cada minuto dentro de nuestras vidas. Dentro de nuestras vidas. En la historia de Job, en estos versículos que acabamos de leer, podemos ver cómo la vida de este sabio hombre cambió totalmente. Vinieron cambios drásticos, vinieron cambios sorpresivos, algo que él sin duda no esperaba. Y es en Job en que nosotros tenemos, el ejemplo de qué hacer, hermanos, cuando los cambios llegan. Cuando los cambios llegan. Y ese, hermanos, va a ser el tema que vamos a estar meditando en esta tarde. Cuando los cambios llegan, decíamos
en nuestra vida va a haber cambios diariamente, pequeños o grandes, como los quiera ver usted, pero algo tenemos que hacer con ellos. Algo tenemos que hacer cuando ellos llegan. Y aquí nosotros vamos a poder aprender qué hacer cuando los cambios llegan. Incluso en este día, nosotros estamos enfrentando el cambio de un año a otro, del 2020 al 2021. Así que debemos estar preparados para este transitorio cambio. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿O qué debemos hacer cuando los cambios llegan? Primeramente, ¿qué vamos a hacer cuando los cambios llegan? Adorar. Adora. Cuando el cambio, hermano y hermana, llegue a tu vida, adora. Y este ejemplo lo tenemos en Job. Fíjese lo que dice, continuando la lectura del capítulo 1, en el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Este año, sin duda, hermanos, ha traído para nosotros tal vez algunas cosas que a nuestros ojos parecieran malas, ¿verdad? Tal vez ha habido cosas que a nuestros ojos parecieran malas. Un hermano ahorita en una de las oraciones decía, este año de muerte, ¿verdad? Este año también en el que hemos tenido muchas pruebas, tanto a nivel personal como a nivel de la iglesia. Hemos tenido muchas pruebas. Sin embargo, hermanos, cuando lleguen esas pruebas, cuando llegue el momento de los cambios hacia nuestra vida, lo primero que debemos hacer nosotros es adorar. Es precisamente lo que hizo este hombre Job, este hombre llamado Job. Dice el versículo 20 que se postró en tierra y adoró. La vida del cristiano, hermano y hermana, debe ser una vida de constante adoración, una vida entregada a la piedad, una vida entregada a Dios, que busquemos adorar con nuestros actos a aquel Dios todopoderoso que está juntamente con nosotros. Porque a lo largo de este año, hermanos, a pesar de que fue un año difícil, de que fue un año lleno de cambios, Dios nunca nos dejó. Dios siempre estuvo con nosotros. Y nosotros, hermanos, debemos demostrarle ese agradecimiento que nosotros tenemos con Él por medio de nuestra adoración. Una adoración constante, independientemente de lo que esté ocurriendo en nuestro alrededor. Independientemente, hermanos, de lo que esté ocurriendo, independientemente de las situaciones. Y tenemos ejemplos en la Biblia acerca de adorar, independientemente cualquiera que sea nuestra situación. Mire, tenemos allá en el Nuevo Testamento el ejemplo del apóstol Pablo. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjese, pero a medianoche, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Cantaban himnos a Dios. Esto es una adoración hacia nuestro Dios. ¿Y dónde estaban, hermanos? Estaban encarcelados. Ellos estaban presos. Ellos estaban en la cárcel. Aún en ese momento que era difícil adorar a nuestro Dios, ellos lo estaban haciendo y los presos que estaban cerca de ellos los estaban escuchando. Ellos, a pesar, hermanos, de que estaban encarcelados, de que no es el mejor momento, ¿verdad? Diríamos nosotros, no es un buen momento para hacer eso. Ellos estaban adorando, ellos se mantenían en adoración. A pesar de todo lo que pasa, hermanos, en nuestras vidas, tenemos que saber que nuestra adoración debe ser por siempre hacia nuestro Dios. Nuestra adoración no debe cambiar, sin importar cuál sea nuestra situación actual. No importa el problema por el que estemos pasando, nuestra adoración debe continuar.
No importa la prueba por la que estemos pasando, nuestra adoración debe continuar. El cambio que estamos pasando, nuestra adoración debe continuar. Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo del rey David. Tenemos el ejemplo del rey David en el Antiguo Testamento. Dice segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 18. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 18. Y al séptimo día murió el niño, hijo del rey David. Y temían los siervos de David hacerle saber, que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. El ejemplo que tenemos aquí del rey David es acerca de nuestra adoración, incluso cuando un familiar o un ser querido fallece. El ejemplo del rey David que tenemos en este momento es acerca de ese cambio que sucede en nuestras familias cuando un familiar ya no está más con nosotros. Sin importar ese momento de tristeza, el rey David entendió que ese era uno de los propósitos de Dios. Y él se ungió, se purificó y entró a la casa de Jehová a adorar. Este año hemos perdido a muchos de nuestros hermanos, muchos de nuestros familiares. Ya no están más con nosotros. Sin embargo, hermanos, debemos nosotros enfrentar este duelo juntamente con nuestra adoración. Cuando llegue ese cambio repentino a nuestras vidas, porque la muerte, hermanos, es un cambio repentino, ese cambio repentino de dejar de ver a ese familiar, a ese ser querido, no debe afectar nuestra adoración constante. No debe afectar eso que yo entrego a Dios, sino que yo debo entregarme todavía aún más a mi Dios por medio de la adoración. Cuando ese cambio llegue a nuestras vidas, cuando el cambio llegue a nuestras vidas, sigamos adorando el nombre de nuestro Dios. Incluso, hermanos, viendo el ejemplo ahora de Jacob, incluso debemos adorar cuando estemos en el lecho de nuestra propia muerte. Hebreos capítulo 11, versículo 21. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Aún en el lecho de muerte, nuestra fe debe llevarnos a adorar. En la enfermedad, en la muerte, nosotros debemos adorar a Dios con ese espíritu de fervor que ahora está en nosotros. Debemos nosotros, hermanos, vuelvo a decir, que no nos afecte lo que esté pasando a nuestro alrededor en nuestra adoración. Este año, este virus, esta contingencia, esta cuarentena, no afectó nuestra adoración. Buscamos nuevas maneras para poder estar juntos a la distancia, ¿verdad? Ahora tenemos esta reunión. Ustedes allá en la ciudad de Saltillo y yo estoy acá en León. Nos reunimos con hermanos de otros países. Nos reunimos con hermanos de otras ciudades. Buscamos alternativas para poder seguir adorando juntos. Debemos, hermanos, buscar la alternativa siempre para adorar a Dios, que nuestra adoración nunca falte y que sea continua en nuestras vidas, sin importar, hermanos, lo que esté sucediendo a mi alrededor.
Eso es lo primero que yo debo de hacer cuando los cambios llegan. Y es algo muy importante que nosotros debemos tener presente siempre en nuestras vidas. Ahora, ¿qué más debemos hacer cuando los cambios llegan? Orar, orar. Ya tenemos, decíamos que es muy importante la adoración y que debemos permanecer adorando sin importar aquellos cambios que lleguen a nuestras vidas. Ahora, lo que debemos hacer con nuestros cambios también es orar. En esta ocasión, en esta hora pasada, tuvimos varias oraciones en las cuales pedíamos que Dios nos siga bendiciendo en este nuevo año que va a comenzar, en este 2021. Nosotros debemos orar cuando lleguen los cambios a nuestra vida. Usted y yo debemos orar, así como la adoración no debe afectarnos el entorno en el que estamos, igualmente en nuestra oración. No nos debe afectar el entorno en el que estamos, sino que busquemos orar hacia nuestro Padre Celestial siempre. El ejemplo de Job, Job capítulo 17, versículo 1. Job levanta una oración hacia nuestro Dios. Mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Job está clamando en tierra que Dios sea su protección. Nosotros, en frente de nuestros cambios, debemos pedirle a Dios de su protección. Y sabemos que la tenemos siempre. Sabemos que la tenemos siempre. Andemos en valle de sombra de muerte, esa vara siempre va con nosotros, dice Salmos capítulo 23, si no me equivoco, en su versículo 4. Su vara siempre va con nosotros. Esa vara debe guiarnos por siempre. Esa vara debe protegernos por siempre. Y nosotros debemos pedirla en oración. Esa oración, hermanos, nos va a dar paz, gozo en nuestras vidas. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En esa oración, además de pedir nosotros la protección de nuestro Padre, debemos dar gracias por todo, incluso por este año, que fue un año raro, ¿verdad? Que fue un año de mucho caos a nivel mundial. Incluso nosotros debemos dar gracias a Dios en esos cambios que no parezcan tan buenos para nosotros, que a nuestra vista no parezcan tan buenos. Nosotros debemos dar gracias a Dios por todo. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Es su voluntad para todos nosotros por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Démosle gracias a Dios, hermanos, por todo lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Démosle gracias a Dios por todos los cambios que han ocurrido en nuestras vidas, porque incluso el cambio más significativo en nuestras vidas vino por medio de escuchar su palabra. Démosle gracias a Dios por todos los cambios que llegan a nosotros. Démosle gracias a Dios por este año que va terminando. Démosle gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta este día y poder comenzar un nuevo año. Cuando comience este nuevo año, ¿verdad? Nosotros lo hacemos a las 12 de la noche, ¿verdad? Cuando comienza el nuevo día de este nuevo año, lo primero que haga sea adorar y lo primero que haga sea orar y dar gracias porque Dios le permitió llegar hasta ese momento. El cristiano debe sentir la necesidad de orar continuamente, de estar en comunión o estar en comunicación continuamente con el Padre. En esta tierra hubo un hombre que no tenía la necesidad de orar. Sin embargo, él sintió esa necesidad. No tenía la necesidad de orar,
sin embargo, sintió la necesidad de orar. ¿Sabe de quién estoy hablando? De Jesús. Marcos capítulo 14, versículo 35. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El Señor Jesús, hermano, no tenía la necesidad de orar porque Él es Dios. Sin embargo, sintió la necesidad de orar en el momento en el que su vida iba a ser totalmente cambiada, en el momento en el que su vida iba a ser completamente azotada, literalmente. El Señor Jesús sintió esa necesidad de estar en comunicación con su Padre. Cuanto más nosotros, hermanos, cuanto más nosotros debemos sentir la necesidad de permanecer en una constante oración y comunicación con nuestro Padre Celestial. Clame todos los días de su vida en oración. Haga oración para agradecerle que se despertó. Haga oración para contarle lo que ocurrió en su día. Haga oración para dejar sobre él aquellas cosas que le aquejan, aquellas cosas en las que usted no puede hacer mucho, pero con la ayuda de él lo podrá por medio de la oración. Haga, hermanos, de la oración constante en su vida algo mejor y cada vez más excelente. Y así el Señor estará continuamente con usted y usted continuamente con el Señor. Así que eso, hermanos, nos lleva a lo siguiente. ¿Qué debemos hacer cuando los cambios llegan? Confía en Dios. ¿Qué hacer cuando el cambio llega a mi vida? Confía en Dios. Ya tenemos la oración y dejamos en sus manos todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Ahora nos toca confiar en Dios, confiar en que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Confiar en Dios, hermanos, es algo que al igual que la adoración y que al igual que la oración, el cristiano debe tener siempre presente en su vida. No tratar las cosas como si Dios se alejara de nosotros, sino confiar en que Dios nos hará fuertes para pasar todas aquellas pruebas. Ahora, el ejemplo de Job. Job capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job, a pesar de aquel acontecimiento que sucedió en su vida, todos aquellos cambios, todas aquellas cosas repentinas que llegaron a él, aquel sufrimiento repentino que llegó a él exclama: yo sé que mi Redentor vive y que él va a estar conmigo porque yo le he de ver, yo he de estar con él. Él va a estar conmigo. Yo sé que tengo su protección. Eso debe estar siempre en nuestras vidas. Confía en Dios. Confía en Dios ahora que comenzamos este nuevo año. Comienza confiando en Dios. Todo lo que hagamos en nuestras vidas va a tener éxito si confiamos en Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 3, está en la nueva versión internacional, dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Pon en manos de Dios, quiero repetir este versículo, hermanos. Pon en manos de Dios todas tus obras y todos tus proyectos se cumplirán. Comenzamos este nuevo año poniéndolo en manos de nuestro Dios. Comenzamos este nuevo año adorando el nombre de nuestro Dios, poniéndole en nuestras oraciones todos aquellos sueños y proyectos que tenemos pensado para este 2021. Y si nosotros dejamos y confiamos en que Él puede hacer que nuestros proyectos se cumplan, eso pasará. Eso pasará. Tarde que temprano nuestros proyectos se van a cumplir. Nuestros proyectos personales se van a cumplir.
si es que nosotros los hemos dejado en manos de Dios. Otra versión dice, tus proyectos se llenarán de éxitos. Otra versión de la Biblia dice, tus proyectos se llenarán de éxitos. ¿Por qué? Porque los pusiste primeramente en manos de Dios. ¿Por qué más debes de confiar en Dios, hermano y hermana? Porque Dios sabe que saldrás de la prueba en la que estás. Dios sabe que saldremos, hermanos, de esta prueba que estamos pasando mundialmente. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. En el mundo la gente dice, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. ¿No? Es un dicho muy común que tiene la gente. Nosotros debemos de ver la situación en la que estamos pasando y confiar en que Dios sabe que con su poder en mí podré pasar la prueba en la que estoy pasando. Podré pasar la prueba que estoy enfrentando. Nosotros debemos, hermanos, nuevamente hacer de la confianza en Dios una constante en nuestra vida. Llénese de la voluntad de Dios en su vida para que usted pueda salir de la prueba. Dios sabe, hermano, la prueba en la que estamos pasando cada uno de nosotros, las pruebas que pasamos constantemente uno de nosotros, cada uno de nosotros. Pero hermano, usted tiene que saber que esa prueba por la que está pasando hoy en día, usted la va a pasar porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. El Señor está con usted. El Señor está conmigo. ¿Y sabe qué? Él nunca nos deja. Él nunca nos deja. El día domingo, en la congregación, meditamos acerca de la historia de José que llamamos el soñador, el hijo de Jacob, y cómo a través de su vida llegaron muchas pruebas, incluso a una de esas pruebas era el odio por su misma familia, por sus hermanos. Y Dios nunca le dejó. Estuvo en la cárcel y Dios seguía con él. Dios siguió todos los días de la vida de José con él, a pesar de las pruebas que estuvieran pasando. Dios permaneció este año 2020 con nosotros y eso es indudable. Y créame que indudable también es que Dios permanecerá con nosotros en el 2021. Téngalo presente, hermano, siempre en su mente, que Dios está con nosotros y Dios sabe que saldremos de la prueba por la que estamos pasando. Eso debemos llevar nosotros en nuestra mente, en nuestro vivir diario. Siempre piénselo, Dios está conmigo. Y decía el profeta del Antiguo Testamento, Dios está conmigo como poderoso gigante. Dios está conmigo como poderoso gigante. Hermanos, tenemos un Dios tan gigantesco que los problemas y las pruebas que le estamos pasando son tan diminutas frente a Él. Nada más que nosotros a veces nada más vemos la prueba, a veces nada más vemos aquel problema por el que estamos pasando y no vemos lo gigantesco que es Dios que está de nuestro lado. Eso debemos notar siempre en nuestras vidas, que Dios está con nosotros en nuestras pruebas. Confiemos en Él, hermanos. Y por último, confía en Dios y sigue adelante. Confía en Dios, sigue adelante. Adora, ora, confía en Dios y sigue adelante. Cuando aquella prueba, cuando aquel cambio llegue a nuestras vidas, sigamos adelante. El 2020 nos cambió por completo nuestra vida. El 2020 nos llegó como un golpe tan repentino. Sin embargo, hermanos, nosotros seguimos adelante. Nosotros seguimos adelante. Job, vamos a ver el ejemplo de Job. Job 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo,
Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Versículo 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Siga adelante, porque ahora, hermanos, para nosotros ha sido revelada completamente la palabra de nuestro Dios. Y con esa palabra, hermanos, nosotros podemos seguir adelante. No somos de los que retroceden, sino que seguimos adelante en el camino. Ahora estamos enfrentando el 2021, este cambio transitorio al 2021. Confíe en Dios y siga adelante sin importar lo que haya pasado. Es momento de dejar totalmente nuestro pasado atrás. Ya no más voltear allá. Ya olvídese del pasado. Concéntrese en el presente. Concéntrese en el presente y estírese hacia el futuro, hacia aquella meta gloriosa de la cual habla el apóstol Pablo, que él se estiraba para alcanzar la meta del supremo llamamiento de Dios. ¿Y sabe por qué debe seguir adelante? Porque Jehová va con nosotros. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Ahora, hermanos, que comenzamos el año 2021, tenga presente este versículo diariamente en su vida. Jehová va delante de ti. Él estará contigo. Él no te va a dejar. Él no te va a desamparar. Así que, teniendo a Dios de nuestro lado, no temas ni te intimides por aquellas cosas que ocurrirán en tu vida. Los cambios, hermanos, llegarán. Tarde que temprano van a llegar a nuestras vidas. Y este versículo debemos tenerlo con nosotros siempre. Debemos saber que Dios va delante de nosotros protegiendo nuestro camino. Él está con nosotros durante nuestro camino. Él no nos va a dejar. Él nunca nos deja. Así que todo el miedo que hay en nosotros por enfrentar un nuevo cambio en nuestra vida, debemos dejarlo atrás. Debemos dejarlo porque no nos hará bien y porque Jehová está delante de nosotros. No hay nada que nos pueda pasar bajo su protección. Debemos, hermanos, tener esto presente en nuestras vidas. Tenga presente este versículo durante todo el 2021. Y sepa que los cambios van a llegar, sean buenos o sean malos hacia nuestra vida. Tenga presente que esos cambios van a estar allí y debemos enfrentarlos de esta manera, sabiendo que Jehová está con nosotros. Seguir adelante. Allí en la imagen se ve un hombre que va caminando en una carretera y se ve que ya lleva un buen trayecto caminado y todavía le falta mucho por recorrer. Apenas vamos a comenzar el 2021. Nos falta mucho que recorrer hasta que Dios nos permite estar en este mundo. No tema ni se intimide con nada de lo que esté pasando a su alrededor. Hemos meditado, hermanos, en esta tarde acerca del tema cuando los cambios llegan. Y respondíamos una pregunta. ¿Qué debemos hacer qué debo hacer cuando los cambios llegan? Decíamos primero que debemos adorar a nuestro Dios. Debemos permanecer en una constante adoración. También hablábamos acerca de una constante oración, dejando en manos de Dios todo lo que vamos a comenzar, todo lo nuevo para confiar en Dios. Debemos siempre confiar en Dios cuando aquellos cambios lleguen a nuestras vidas. Y por último decíamos que hay que seguir adelante
a pesar de esos cambios que llegaron hasta nosotros. Hermanos, hermanas, lleve estas palabras siempre presente durante el 2021, durante este año que está comenzando. Demos gracias a Dios por este año que va terminando, porque nos permitió llegar hasta este momento, hasta este día. Démosle gracias a Dios cuando comience un nuevo día, cuando comience un nuevo año. Y dejemos todos nuestros proyectos en sus manos. Siga adelante, porque Dios nunca, nunca lo deja, nunca lo desampara, sino que siempre está con nosotros. El Señor les bendiga grandemente, hermano.